Hola a todos, esto es Moby Deep, la tertulia sobre Movistar Team. Aquí estamos, otro día más, en el séptimo programa en Payete Fan Club, en el único espacio totalmente dedicado a Movistar, donde cualquiera podrá participar. Soy Pablo Pastor, de Caza Etapas, y me acompaña Adrián Llopis, arroba puerto a puerto, arroba Adrián Llopis. Hola, Adrián. Hola, muy buenas a todos. Y hoy tenemos como invitado a Jorge Matesanz. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Pues nada, un placer estar por aquí. Bueno, Jorge, poca gente no te conocerá del mundillo, pero bueno, venga, hazte un poco de autobombo. Cuéntanos un poco brevemente sobre ti. Bueno, cuando me preguntan estas cosas suelo contar muchos chistes, porque me cuesta mucho, pero bueno, digamos que bueno, ahora hace poco he sacado el libro de Dori Ruano, artículos, he creado un montón de proyectos por ahí, High Cycling, Le Puncher, desde la cuneta, así que bueno, al final pues nada, o sea, al final, para bien o para mal, yo creo que mi nombre le sonará a gentecilla por ahí, así que nada, un placer estar aquí a debatir y hablar de ciclismo, como siempre. Claro, a eso venimos. Pues tú aquí, la única condición, Jorge, es hablar solo de Movistar y con cachondeo y con respeto, que eso es lo que nos marca aquí. Ya sabéis, cualquiera que esté aquí también puede comentar en directo y lo leeremos. Si se me va algún comentario, lo podéis decir también vosotros. Después lo acabaré fijando también en Payete Fan Club, porque estamos aquí en directo en el grupo de Telegram y ya mañana se subirá en formato podcast a Caza Etapas. Muchísimas gracias a todos por todo lo que estamos recibiendo, que es muchísimo, y tenemos comentarios. No está hoy Luis, que se ha escaqueado, pero bueno, siempre estará en nuestros corazones. El primero es de David VA, que tuvo ahí una preguntita a Luis el programa anterior y le decía gracias por la respuesta a mi comentario. Ya sabéis que yo soy directo, no tengo pelos en la lengua, pero siempre desde el respeto y la admiración por el contenido que nos dais. Muchas gracias, David. Y vamos con el siguiente, que es de Rodolfo, que nos dice, ya llueve menos con lo de Andalucía. Comentad en el siguiente programa lo de Marc Soler, aunque sea por su pasado en Movistar. Muy bien tirada, Rodolfo. Y de Marc Soler, bueno, que comentar que no se sepa. Según la información de Ciclo 21, gran trabajo. Y también de la cuenta de Twitter de Ankle Cycling, que a algunos les parece que es un poco así de cachondeo, pero de momento todo lo que dice está acertando en los casos más fuertes. Pues parece ser que tanto como, bueno, a ver, la historia ya parece que la conocerán todos, no vamos aquí a explayarnos. Bajo mi punto de vista, si queréis ahora comentáis Adrián y Jorge, si la persona en cuestión que está sancionada por su caso, su vinculación con el caso de Armstrong, todo hace prever que se iba a reunir con Marc Soler, la Guardia Civil los pilla, montan lo de que voy a por una mochila, pero es imposible que me quepa aquí, que el test de lactato va a ir para mi padre, pero mi padre va en vaqueros, pues bueno, parece que la relación existe. No sabemos si era más amplia, si solo se limitaba a eso. Ahora ya está en manos de la justicia y del CELAT. No, no hay que mentir y hay que decir que el CELAT en España unos cuantos años ha sido una auténtica vergüenza. Por eso la AMA colocó a España en la lista negra. Ahora parece que los casos se están solucionando, pero esto es del 2023, estamos en el 26 y urge una solución. Adrián, ¿cómo lo ves? A ver, es que pinta bastante mal o pinta raro por toda la información que ha salido y tal. Hmm. Y es más ahora esperar a ver cómo van sucediendo todo lo siguiente, lo que tenga que pasar, que no lo sé, pero al final toda la información que se ha sacado desde Ciclo 21 o, como has dicho, desde Ankel Cycling, pues hay mucha tela ahí y hay mucho trabajo ahí y eso que pinta mal porque todo lo que dicen pues al final va cuadrando todo y lo cuentan al final con mucho detalle y tal. Y entonces prefiero no mojarme todavía, pero no, no pinta bien eso. Sí, en nuestras manos, desde luego, no está solo opinar. Jorge, ¿qué puedes aportar?
Yo, fíjate que me llamó mucho la atención. Hace un tiempo escribí un artículo de Marc Soler, ¿no? Y me llamó la atención un comentario que me dejaron en Twitter, que fue, este artículo no va a envejecer bien, ¿no? Y me llamó aquello la atención y dije, ¿por qué, por dónde irá tirado esto, ¿no? Bueno, al final la sospecha sobre el ciclismo llevamos muchos años, ¿no? Que es un hecho. Sí es cierto que nada, yo lo dejé estar y demás. Y un día hablando con Fernando, ¿no? Con Fernando Ferrari, de Ciclo 21, Hmm. me comentó un poco, ¿no? Me dice, no, pues tengo ahí una información que va a salir y tal. Digo, pero adelántame algo, Fernando, tal. No, 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 ya lo verás, ya lo verás. Y se trataba un poco de todo esto, ¿no? Y yo opino un poco lo que Adrián. Yo creo que hay que esperar. Vamos a ver un poco, que se vayan consolidando, que la gente que tenga que decidir un poco y ver, poner un poco luz, sobre sombra en este asunto, que vaya teniendo toda la información y veremos un poco por dónde se resuelve. Yo, como bien dice Adrián, no por nada, no por el caso, no por Marc, no por todo ese entorno, ¿no? que están definiendo, sino un poco por experiencia en el ciclismo, ¿cómo se dice esto? Cuando el río suena, ¿no? Suele llevar piedras, ¿no? Es la experiencia, es lo que nos ha transmitido el ciclismo hasta ahora, pero bueno, yo creo que hay que esperar, hay que ser prudentes, porque bueno, podemos estar equivocados o no, o cada uno puede pensar lo que quiera. Vamos a esperar a los hechos y a ver qué se resuelve. De acuerdo, antes no lo he comentado, pero todas las redes sociales de Jorge las pondré en Cazetapas, también el enlace para el libro de Doris Rubano, el que Ahí, quiera, ahí. el que quiera hacer compra y hacer chicling. Muy bien, vamos ya en materia y tenemos también aquí a Luis López a descenso, lo tenemos de público cuando quieras, habla, para corregirnos sobre todo. Vamos ahora con los temas que trataremos en este séptimo programa de Moby Deep y, como no, hoy es un día grande, semana grande para la M, con esa victoria de Iván Romeo, tanto de etapa como en la general de la Vuelta a Andalucía. 3 años después se gana una vuelta por etapas. Además, comentaremos el UAE Tour. A ver, hablaremos también un poquito del Tour de Ruanda, a ver si tenemos tiempo para hacer previas de las 4 carreras que llega el Opening Weekend, Omloop, Kurne-Bruselas-Kurne y las 2 clásicas francesas que en el 2025 fueron de infausto recuerdo para Movistar, así que mejor lo harán, seguro. Y también haremos, ya que tenemos aquí a Jorge, un debate sobre dónde está el techo de Iván Romeo. Luego lo iniciaremos. Y empezamos por esa victoria de Iván Romeo. Nunca llegó a sufrir realmente, fueron unos segunditos respecto a Tom Pidcock. Para mí, un Movistar que hizo una buenísima defensa del liderato, que cuando eres un equipo, cuando eres UAE, Lidl, Visma, es fácil defender un liderato, pero cuando no estás acostumbrado, nos dice Luis que hoy había demasiado nivel para mí. Bueno, pues ya ahora echamos a Jorge y te ponemos, no te preocupes. Bueno, Bueno, no, Jorge, sí. que os echa a vosotros. Jorge, ¿qué has de decir de esta victoria de Iván Romeo? Bueno, después hablaremos en el debate un poco más largo y tendido, ¿no? Pero me parece una victoria magnífica. Yo creo que el recorrido también se prestaba un poco al tipo de corredor que es Iván, ¿no? Al Hmm. final es un ciclista que en cuestas cortas, rodando y un poco por zorro y por fuerza y por clase, yo creo que es un recorrido donde había muchos candidatos un poquito iguales. E Iván, bueno, hizo un carrerón, ¿no? El día de Otura. El ataque que le hizo a Legnesund, pues, bueno, es que simplemente con verlo ya basta. Además, Hmm. muy bonito, ¿no? El maillot noruego contra el maillot español, ¿no? Fue como un poco, fue una imagen bastante, bastante chula. Y la verdad que el ataque, para todos los que nos gusta el ciclismo y demás, pues fue una delicia, ¿no? Entonces, al final, yo creo que una victoria muy merecida. Como bien decís, muy bien defendida por Movistar, ¿no? Y yo creo que la ventaja que tomó sobre todos los candidatos, Legnes un poco menos, ¿no? Pero sobre todo el tiempo que le cogió al resto yo creo que ya ha sido definitivo. No había, yo creo que recorrido para quitarle a Iván Romeo con toda la clase que tiene, tanta diferencia. Adrián. Pues es que fue una señora exhibición, digamos, porque a mí me dejó sin palabras. Hasta ahora sí que es verdad que nos viene acostumbrando Iván Romeo a que todas sus victorias son atacando de lejos y proponiendo cosas, pero creo que esta es su victoria de más lejos atacando, digamos, que
no era una fuga difícil de coger, pero era una fuga muy arriesgada porque yendo pocos ciclistas y en una etapa que tampoco era, digamos, demasiado dura, que era sobre todo la parte final, había bastante llano, donde equipos organizados podían tirar y podían ganar bastante a esa fuga, pero había que estar en esa fuga, había que ser valiente y cogerla y del ataque final 10 de 10, o sea, una maravilla porque ya lo hizo en Dauphiné, me recordó mucho ese ataque en Dauphiné de que ataca y no mira hacia atrás y es constante en el ataque y sigue y sigue y sigue y insiste y eso es lo que le hace un ciclista diferente, que tiene mucha convicción cuando busca las cosas, sabe leer bien la carrera, es bastante valiente y al final pues todo esto cuando van pasando los días de competición y siempre corres así, pues llegan estos grandes resultados y llegó esa tremenda exhibición y después del resto de la carrera pues prácticamente Movistar y Van se han dedicado más a defender y a gestionar esa ventaja Hmm. que atacar más de cara a buscar algún triunfo más de etapa y han querido asegurar esa victoria en la general. Sí, en los sin cadena que iban emitiendo, que ya lo decimos siempre, gracias Unibet, has creado escuela, porque Juan P. López lo decía en uno de ellos, que solo hay plan A, no hay que centrarse ya en varias cosas, que ya el nivel de Movistar es el que es como para, además de intentar defender el liderato, intentar ir a por la etapa. Sí que además se vio mermado por esa caída de Luis Aular, que no se terminó de encontrar nunca. De hecho, en la etapa que estaba en el kilómetro de oro, no llegó ni a meterse en. Se puso cuarto, quinto en algunos. Sí que John Backey estuvo muy bien, pero nunca se le vio con piernas al venezolano para nada. Pero sí, es lo que comentabais los dos, un ataque demoledor. Encima, también beneficia que en la fuga haya un corredor del 1X, nunca se guardan nada, siempre, la verdad. Y sí, siendo Lengnesun un corredorazo, pero muy bien defendida. En la etapa de ayer algo, se podía a lo mejor, vosotros que visteis bien la. Porque al final el líder, a mí sí que siempre, yo siempre lo pienso, siempre gregario, gregario, pero al final te has de mostrar. Y si en primera persona hubieran salido o tirado del pelotón en la segunda etapa por Iván Romeo, no sé si hubiera cogido tanta diferencia. Y ayer en el cuando se volvió a subir por segunda vez, la última subida ya fue él en primera persona. En la anterior, tanto Juanpe como Cepeda estuvieron muy bien y una defensa impecable, porque luego cuando estamos en una crono, para el individual no hay ningún problema. Jorge, ¿cómo lo viste? Sí, no, como comentábamos, yo creo que el equipo este año, aparte de un equipo muy compensado, y muy equilibrado, los fichajes yo creo que le han mejorado bastante y yo creo que, no sé, se está viendo también un poco las ideas muy claras, ¿no? Yo creo que al final ha llevado tiempo el reconvertir un poco el equipo, ¿no? Y al final un talento como Iván, yo creo que lo merece, ¿no? Yo creo que quizá Iván, si hubiera sido hace 3 o 4 años, donde creo que las ideas del equipo estaban un poco en algún aspecto todavía por pulir, por trabajar, en transición, digamos, yo creo no digo que no hubiera ganado, obviamente, ¿no? Hubiera ganado seguramente lo mismo, pero sí que yo creo que el equipo a lo mejor hubiera manejado 2 o 3 cartas, hubiera estado un poco más a esas historias, ¿no? Y yo creo que realmente ha hecho el equipo, está transformándose en lo que tiene que ser. Es decir, oye, Iván es nuestro caballo ganador, es un ciclista que no es para la Vuelta a Andalucía, yo creo que es un corredor para 5 o 10 años. Para estar ahí top y nada, yo creo que han hecho fantástico, más gente como Barrenechea también ha hecho un buen papel estando ahí Hmm. delante. Bueno, pues qué voy a decir de Jorge Arcas, ¿no? El trabajo que hace. O sea, al final diré mal el nombre del polaco nuevo, este Sí. Maciuk. Lo diré mal, pero bueno, al final yo creo que el equipo que han llevado también es muy compensado para todos los terrenos, así que yo creo que el trabajo. Aparte, como bien decías, ¿no? Si hubiera tenido que responder en primera persona a él y haberse marcado una contrarreloj de 100 kilómetros, lo hubiera podido hacer porque tiene mucho motor. Pero aún así el equipo, vamos, ha respondido bastante. Yo creo, quizá con un recorrido más para escaladores, ahí podía haber estado la cosa un poco más igualada, quizá, pero yo creo que tampoco había mucho, salvo sorpresa, yo creo que estaba cantado que iba a resistir.
Adrián, ¿tú cómo viste el rendimiento de Maciejug, de un Cepeda que se está viendo que como gregario cumple muy bien, más que ser el protagonista? ¿Cómo lo viste? Sí, bastante correcto todo, porque al final Romeo estuvo bastante bien arreglado, sobre todo estas últimas etapas, que cuando se iba gente por delante o había que controlar, solían estar ahí. Y además también tenían, digamos, ayuda de otros equipos que les convenía, pues que algún corredor no se fuera. Y entonces también podían contar con esa baza, pero al final no ha tenido ningún problema Movistar. De hecho, el único momento que lo vi así peligrar un poco, pero tampoco fue demasiado porque había distancia, fue cuando se fueron Wellens y Laporte en la cuarta Hmm, etapa, corta etapa. que claro, Wellens te coge ese día 30 segundos y de cara a la quinta etapa sí que contra UAE, que es un bloque más fuerte, pues sí que puede peligrar un poco. Pero al final Romeo por fuerzas y el Movistar por bloque han demostrado que quizá no era el más fuerte de la carrera, porque creo que Pizco que es más fuerte que Romeo, pero al final pues el ciclismo es esto y tienes que ir probando cosas, tienes que ir probando suerte y arriesgando y a veces a quien arriesga es quien gana. Y también sobre lo que decíais antes de como un cambio en la mentalidad de Movistar, yo es que creo que, por ejemplo, hace unos años esta fuga Movistar no la coge, que hubieran corrido a esperar a ver qué pasa y seguramente a intentar hacer algún ataque en la última etapa en la subida y creo que esa hubiera sido la propuesta, pero al final sí que vemos estas fugas que están ahí en el alambre de que entre llegan, no llegan, son difíciles de que llegan, Hmm. pero las cogen y se arriesgan a intentarlo por lo menos. Pero fíjate, por añadir un poco a tu comentario, ¿no? Que fíjate el ataque de Iván, ¿no? El día este de Otura, el día que dio esa exhibición. Hmm. Fíjate qué ataque, ¿no? Qué ataque hace, porque es además un ataque muy arriesgado. Es un ataque donde le coge un metro y se la juega a dejarle y a machacarle y demás, ¿no? Yo creo que ese ataque hace unos años hubiera sido ponte a rueda, espérate un poquito. Y ya en el sprint nos la jugamos, ¿no? Porque además Iván también es rapidete y tal. Entonces, yo celebro mucho, ¿no? Yo creo que de un tiempo a esta parte, como bien dices, Adrián, Movistar están filtrándose muy bien en las fugas. Luego, bueno, teniendo a Chente, pues no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que están sabiendo un poco jugar esas bazas, ¿no? Resituar corredores, etcétera, y pelear por las carreras, la verdad que yo creo que con mucho acierto. Entonces, pero para mí el momento ese final, ese ataque de Iván también me marca un poco el cambio de tendencia, ¿no? El decir, oye, vamos a arriesgar, vamos a hacer la difícil, porque obviamente es complicado, es difícil, pero a lo mejor algo verían también, ¿no? En el noruego y dirían, venga, a machacarle que te lo comes. También sabían, normalmente los equipos suelen mandar scouts por delante, ¿no? Para ver un poco el terreno, etcétera, y Hmm. sabían que el terreno tiraba para arriba, ¿no? Yo creo que sabían que si le pillaba 5 metros se lo merendaba, ¿no? Y efectivamente así fue. La Sí, gente del porque chat, ya sabéis. Espera, perdón, Adrián. La gente del chat, si te queréis comentar, aquí estaremos totalmente abiertos. Adrián. sí, o sea, es que al final sin ese ataque que le hace Alec Nesund en los kilómetros finales es la típica situación de que los dos en el último kilómetro se empiezan a mirar para ver quién tira, quién come aire en ese último kilómetro, se vuelven a mirar, ralentizan y tal para, digamos, reservarse un poco para el sprint y jugarse la etapa y se te van 20-30 segundos bastante fácil y a lo mejor es esa diferencia la que le ha dado a Romeo y a Movistar tranquilidad para gestionar el resto de la carrera, porque a lo mejor te plantas en la última etapa con 25 segundos de diferencia y entonces Pidcock, por ejemplo, en ese ataque que hace para ganar la etapa, se hubiera dejado mucho más la vida para intentarlo o quizá los equipos hubieran planteado la carrera de manera diferente y hubiera sido bastante más difícil de gestionar para Movistar y para Romeo. Vamos ya con el tema del debate. ¿Dónde está el techo de Iván Romeo? He estado aquí mirando un poco datos y la verdad que la evolución de Romeo en su segundo año de junior arrasa campeón de España de ruta y de crono. El primero de sub-23 en el Hagens Berman Action de Axel Merckx.
hace un año, bueno, de aprendizaje. En el segundo de sub-23 ya gana una etapa en el Tour del Avenir y es segundo en el Europeo sub-23 de ruta. Su tercer año de sub-23 es campeón del mundo en la categoría en crono y ya el año pasado esas 3 victorias en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en Dauphiné y el Campeonato de España de ruta. Ahora ya llega 2026, él se planteó como objetivo ganar una vuelta por etapas, ya lo ha conseguido, estamos en febrero, así que ¿qué se puede esperar, Jorge? ¿Dónde ves tú esta progresión? ¿Hasta dónde le puede llegar? Pues fíjate, yo tengo que reconocer, lo he dicho siempre, ¿no? Yo cuando se rumoreaba el fichaje de Iván Romeo, sinceramente pensaba que era un fichaje de postureo. Y tengo que decir que, bueno, ya lo he reconocido varias veces que no podía estar más equivocado, ¿no? Creo que, bueno, el que tiene boca se equivoca y la verdad que creo que es uno de los corredores más prometedores, yo creo, a nivel internacional, ¿no? Es un ciclista, eh, tiene cosas de Indurain, tiene cosas de, no sé, de muchos corredores, ¿no? Al final, fíjate, la exhibición esta que estábamos hablando de Vuelta a Andalucía, pues te puede recordar a los mejores años de Cancellara, Bonen y toda esta gente, ¿no? Esas arrancadas, esas te voy a machacar a ritmo. No sé, yo creo que además viene en un momento muy bueno de ciclismo ofensivo, ¿no? Donde no hay tanto miedo a atacar desde lejos, a buscar formas diferentes, ¿no? De intentar vencer las carreras. Y yo creo que está cayendo de pie un poco en el contexto, ¿no? Digamos. Entonces, viendo un poco también la mutación, lo que estábamos hablando del equipo en el que está, Movistar, por suerte para él, no es un equipo con grandes líderes, ¿no? Grandes capos, al final lo puede ser él, ¿no? Tiene ahí la vacante, digamos, abierta. Entonces, para mí el límite, para mí el mayor problema que tiene Iván, creo, es definir un poco qué tipo de corredor quiere Sí, ser, ¿no? Porque al final yo creo que es un tipo que tiene tanta clase que podría aspirar a hacerlo bien en las grandes vueltas. Puede ser, ¿no? Quizá con un poquito más de contrarreloj, un poquito menos de montaña, pero, pero creo que es un corredor que tiene que centrar el tiro, ¿no? Para mí ya está al nivel, para mí ya está al nivel. ¿Por qué? Porque ya no por las victorias, que como bien has dicho, Pablo, son cada vez mejores, sí. sino porque en el Tour de Francia la penúltima etapa, no me acuerdo ahora dónde llegaban, la penúltima etapa, ¿no? Que se jugó por fuga y se cayó, ¿no? Estando ahí para pelear la victoria. Yo sinceramente creo que la iba a haber peleado. Que hubiese ganado es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que hubiera estado entre los 4 o 5 que se hubieran jugado la victoria. Entonces, creo que ya tiene ese nivel. Yo creo que ya está a ese nivel y ahora simplemente lo que creo que tiene que ajustar es un poco el tiro. Acabar las clásicas, que no ha terminado en ningún monumento. Empezar un poco a probar todo ese ciclismo, ¿no? Todo lo duro. Pero yo tampoco esperaría mucho y yo quizá Milán-San Remo. No sé, como bien decían por ahí, comentario, ¿no? De las clásicas de pavé, etcétera. Yo creo que es territorio donde él puede, si él quiere, puede ser top. Nos decía Luis que no va a pasar, pero que ojalá se centrara un año en las clásicas. Esto sí, también lo comentaremos ahora. Adrián, decía ahora Jorge lo de Milan San Remo y veo que alguien en el grupo de Payete ha puesto un tuit tuyo. No sé si es tu amigo o no, Alejandro, diciendo el calendario de Iván Romeo. ¿Nos lo puedes, si lo tienes por ahí a mano? ¿Puedes comentar? Sí, porque antes ha publicado Daniel García de Marca el calendario de Iván Romeo para, no sé si para el resto de la temporada, pero por lo menos hasta el Tour de Francia. Y las carreras son París-Niza, Milán-San Remo, Gran Premio Miguel Indurain, el Tour, bueno, lo que era Criterium de Dauphiné, Sí. los campeonatos nacionales de España y el Tour de Francia que repite Y, como el año pasado, como Gran Vuelta. y Suiza, ¿no? Me juraría que estaba también Suiza en el calendario. Sí, pero entiendo que la habrán quitado al correr Dauphiné. Ah, Pero vale. sí que me suena haberlo leído, No, incluso haber eh, eh, leído que iba a eh, las dos. es que, claro, exacto, es que yo vi que iba a las dos, que iba a Dauphiné, como Suiza, como sabéis, ha cortado a 5 días y ya no se solapa con Dauphiné. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Como, no sé si Movistar a lo mejor quería buscar que llegar a tope de forma al principio del Tour y buscar incluso el amarillo, ¿no? Con él, no sé cómo lo veis. La verdad que eso creo que fuiste tú, que lo puso en Payete y yo también te contesté porque me parecía
Dauphiné, aunque Suiza haya reducido a 5, el campeonato de España, que él lo va a hacer a tope porque quiere ganar ya el de crono, más luego el Tour, a mí me parece excesivo. En Pro Cycling Stats, que lo estoy viendo ahora, a día de hoy aún mantienen Suiza, pero me parecería de verdad que extraño. Sí, muy ambicioso, quizá, ¿no? Demasiado. Sí, de acabar el Tour y ya descansar hasta el 27. O el 28. No, Sí, pero sí, no, la verdad que verlo en Milán-San Remo, aunque en Jaén no se le vio bajar muy bien, también es por el tipo de asfalto, este rato entre los olivos, pero sí. Adrián, tú nos has comentado antes cómo tú crees que ha de dar este giro que muchos le pedimos, porque yo lo comentaba el programa que estuvimos aquí con Luis, en Moby Deep, cuando hizo esa posición tan buena, bueno, también precedida por todo lo que pasó con Kristen y Maxim Van Gils, pero al fin y al cabo fue cuarto, de un Iván Romeo centrado en las clásicas, o eso va contra, bueno, primero contra él, pero va contra la esencia de Movistar. Claro, sí, pero es que el gran problema que hay de Iván Romeo con las clásicas, sobre todo con las de adoquines, es que no le gustan. Y Hmm, entonces, a partir de ahí lo veo bastante complicado que pueda correr este tipo de clásicas o que pueda competir bien. No sé si por compromiso le tocará ir alguna vez, pero las ha probado y no lo que es el adoquín no le gusta y entonces pues por ese sentido es un poco difícil de que sea un tipo de ciclistas para clásicas belgas. Después, sobre el tipo de ciclista, pues es que es una pregunta muy difícil que realmente no sé si la sabe ni él. Y, pero lo que sí sé es que es un ciclista valiente y un ciclista que es ganador con mayúsculas. Entonces yo lo que creo que tiene que hacer es buscarse un calendario adecuado para ganar, porque donde más destaca son en fugas o, o, también ha ganado desde el pelotón, pero con perfiles de etapas que no sean ni demasiado duros ni demasiado flojos, porque sabe leer bastante bien las carreras y en general buscar sobre todo etapas y alguna clásica así más durilla que se le pueda adaptar bien, pero en las etapas y en cazar etapas es donde más lo veo y donde creo que más va a definirse. Porque, por ejemplo, en alta montaña sí que es verdad que en alguna fuga te puede ganar por calidad, pero no. al ser tan alto y por tanto pesar más, no lo acabo de ver en alta montaña. Sí que es verdad que en puertos tendidos le van bastante mejor. Por ejemplo, ya lo vimos en el UAE Tour el año pasado, que en los que eran más duros sufría más y los que eran más tendidos se le adaptaba mejor. Pero creo que su punto fuerte va a ser ese, en ser un muy buen cazatapas y quizá en alguna clasificación general, por ejemplo, lo hemos visto en Andalucía, o en, por eso digo que tiene que buscarse el calendario y buscarse generales que le puedan ir bien, que tengan crono y que tampoco haya demasiada alta montaña, sobre todo con altos porcentajes. Eso también le puede ir bien. Clásicas duras o también o estilo mundiales o mundiales de crono para estar ahí cerquita en puestos delanteros también le puede ir bastante bien porque al final es un ciclista que no se ha acabado de definir. Lo decía Jorge que era difícil porque es muy bueno en prácticamente todo, porque es buen rodador y contrarrelojista, es bastante explosivo, rapidito, tampoco es que lo hayamos visto mucho en sprints, pero porque siempre que gana llega en solitario, pero sí que tiene fama de rapidito, sube bastante bien, sabe leer la carrera, pero claro, eso también lo tienen muchos ciclistas y es difícil también a veces. O sea, definirse y perder un poco de una cualidad para ganar en otra. Pero yo me mantengo en lo que he dicho, que tiene que ser un cazatapas top y buscar también alguna general que se le adapte bien. Claro, lo que pasa con lo que dices es que si tú quieres solo buscar etapas, si quieres ser un cazatapas, has de subir lo decía antes Jorge, has de subir ese nivel, que es a lo mejor lo que le está pasando un poco a Pablo Castrillo, que bueno, esto ya es otro tema, pero que has de estar claro, ese nivel que decía Jorge, pues me imagino, pues esos Ben Healy, estar
a ese nivel un Jonas Abrahamsen, un Casper Asgreen, que sabes que es gente un Maxim Van Gils, que sabes que va a estar en la fuga y has de temblar, porque, claro, en vueltas de una semana, fugas o las coges al principio o difícil, pero en las grandes vueltas es que coges una fuga en un Tour de Francia, que encima él va al Tour, y te encuentras ganadores de monumentos, casi a podiums de grandes vueltas. Es un nivel muy, muy complicado. Sí, pero ya lo ha demostrado que puede estar ahí, que la Sí, 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 fuga que sí. ganó en Dauphiné de calidad de tela a los ciclistas que les ganó, a Van der Poel y a compañía. Ya, pero el Tour es el Tour. Yo creo que al final es un ciclista que bueno, con todas las distancias, ¿no? Yo creo que todavía le faltan bastantes yogures, pero no dudo que se los meriende. Un estilo Van Aert, ¿no? Al final es un ciclista que puede, y quizá, fijaros, para mí eso es uno de los problemas de Van Aert, ¿vale? Es decir, es tan bueno en tantas facetas que al final es un 8 un 9 en todas y un 10 en ninguna, ¿no? Y al final a mí me da un poco miedo eso, ¿no? Con Iván, porque al final es un ciclista que tiene muchísimas virtudes, es súper joven, además tiene mucho carácter, mucha personalidad. Y creo que en ese sentido puede ser también un referente en el pelotón, ¿no? Un hombre que marque la pauta. Pero bien, bueno, como bien dice Adrián, ¿no? Yo creo que al final puede ser un cazaetapas que vaya marcándose objetivos ambiciosos, ¿no? Pues no lo sé, como decía antes, de vestir el amarillo del Tour, no sé, hacer algo importante en la vuelta, decir, oye, pues una semana de líder, cosas así, ¿no? Pequeños objetivos que vayan un poco salteando su palmarés y quién sabe, oye, a lo mejor optar en un futuro a un mundial, alguna clásica de estas de, pues no sé, una Amstel. Yo creo que en todo ese terreno de media montaña, cotas, etcétera, yo creo que una Strade Bianche, todo ese tipo, bueno, Strade Bianche, perdón, lo retiro, que el Uf, Cerrato todavía tiene que desarrollar un poco. Pero bueno, sí que creo que en todo ese perfil, yo creo que es un ciclista que es va a ser es un fuera de serie, yo creo que va a ser lo más, no sé si sigue esta trayectoria. no, pero Amstel sí que se le adapta, la verdad, yo también lo estaba pensando, de entre las que hay. Y San Remo el pollo lo puede aguantar perfectamente. Luego habría que ver. La verdad que él en asfalto sí que baja bien. Antes he hecho la afirmación porque es lo que se vio en Jaén, pero yo también lo vería para el nivel que hay otros podios que hemos visto, lo podría ver Sí, también delante. sí, date cuenta que al final la Milán-San Remo de un tiempo antes se decidía siempre al sprint Sí. durante mucho tiempo, pero ahora es un gallinero revuelto que al final muchas veces se ha decidido que no ha ganado el gran favorito, ¿no? Al final ha atacado Hmm. uno por el córner, que no sé qué, qué tal, al final, y yo a Iván Romeo, ¿por qué no verle ahí? Es verdad que es una clásica muy larga, van corredores top en su top de forma y obviamente son palabras mayores, pero oye, estar peleando y no sé, yo creo que sí que puede estar. Nos dice Jimmy que el sprint le falla igual. Y ahora la siguiente cuestión sería, ¿esta progresión de Iván Romeo la puede mantener Movistar en su equipo, Adrián? Esa es una muy buena pregunta, porque, claro, en teoría sí, porque hicieron bien, y muy bien hasta renovándolo hasta 2028. Y si sigue esta progresión, pues de cara a los próximos años, a partir de 2028, porque recordemos que es un ciclista joven y le queda bastante más trayectoria más allá de 2028, pues costará renovarle, pero al final Movistar sí que le puede ofrecer un espacio de tener libertad total y a los sitios que vaya poder elegir las fugas que quiera y todo y no prácticamente no tener que trabajar para nadie. Entonces, pues cuando llegue el momento también lo tendrá que valorar. Pero bueno, yo creo que de momento se le ve bastante cómodo en Movistar. Nos decía Luis que el turquino tiene cierto parecido con el Alto de la Cabra. Jorge, ¿qué opinas? De lo del Alto de la Cabra, pues yo creo que es bastante más puerto, pero bueno, no sé. De todas maneras, creo que había algunos desprendimientos, iba a haber algún cambio en el trazado de la Milán-San Remo, no sé cómo quedará el asunto. A ver, un poco sobre lo que estabais comentando, yo creo que Movistar es un muy buen sitio para él, ¿no? Igual que lo hubiera sido, por ejemplo, para Carlos Rodríguez. Yo creo que al final es un sitio, es un equipo
bueno, está siempre el refrán ese, ¿no? De mejor ser, ¿cómo es eso? Cabeza de ratón que cola de león, Cola de ¿no? Al León, final, sí. eso es, al final estar en un equipo como UAE te garantiza estar ahí, porque sabes que al final vas a estar ahí en la pomada, Y dinero. pero y no, o sea, vas a estar y no, porque al final luego coincides en intereses, puede haber roces por aquí y por allá, al final te van a distribuir un calendario que a lo mejor no te va. Entonces, yo creo que en Movistar está muy bien, yo creo que van a apostar por él a muerte, yo creo que es el hombre franquicia para los próximos años. Y lo celebro, ¿no? Porque al final un equipo, aunque sea de tradición de grandes vueltas, creo que también tiene que ser algo un poco más versátil, ¿no? Y creo que el equipo lleva años dirigiéndose un poco a las pruebas de un día, en cierta medida. Y creo que él encarna un poco todo esto, ¿no? Al final, a mí me gusta ya simplemente con escuchar que quiere ganar el Nacional en crono y en línea a la vez, o sea, perdón, el mismo año, que quiere hacer este tipo de cosas. Ya de por sí marca mucha ambición, marca un poco un paso diferente, ¿no? A mucha gente en el pelotón, cuando pasa todos estos temas polémicos, ¿no? De si el mal tiempo, de si paramos, de si no paramos, etcétera. Él ha sido de los abanderados de decir, oye, el que no quiera correr, que se vaya a su casa, que yo sí quiero correr. Es valiente, con lo cual yo creo que es un ciclista que puede darle mucho también a Movistar, ¿no? Pero yo creo que también Movistar le va a dar mucho a él, por eso, porque le va a dar la tranquilidad de decir, oye, todo lo que tengamos lo vamos a poner a tu alcance. Y yo creo que Movistar puede crecer mucho a su alrededor. Nos decía Luis que Romeo con 21X a rodar y hasta meta. Y Rubén, a lo que decía Jorge, que decía que UAE lo que le puede ofrecer a Romeo son petrodólares. Y claro, lo que comentas estoy de acuerdo con los dos, pero también le ha venido bien a Romeo que justamente ahora Movistar está en su momento más bajo bueno, desde que yo tengo uso de razón. Por lo tanto, le viene bien a la estructura de Abarca tener a un corredor como Romeo y apostar por él porque el resto que tienen se lo han ido fichando estos Jorgensen, Lazcano durante los años y le queda Enric Mas y bueno, este año que ficharon. Sí que hay que decir que Romeo le debe mucho a Movistar porque la forma, aquí ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que la forma en la que han ido llevándole esta progresión también es de alabar por parte de Eusebio Unzué y los que le han hecho el calendario y él debe ser plenamente consciente de ello. Pero sí, sí, el subcorredor que lo tiene todo para marcar una época, pero bueno, si asoma la gallina de los huevos de oro, difícil decir que no. Adrián, ¿algo más para decir antes de cerrar el tema sobre Iván Romeo? No, que al final para mí es el líder del Movistar, es Hmm, uno de los mejores ciclistas españoles que hay hoy en día. Yo creo que no es por exagerar, pero podría estar perfectamente en el top 3 de ciclistas españoles y que hay que seguir su evolución porque es un corredorazo y es uno de los corredores que da gusto de ver ir sobre la bici porque siempre que ataca siempre da espectáculo. Jorge. Bueno, bastante de acuerdo, ¿no? Yo creo que es uno de los ciclistas, además, que más se engancha, ¿no? Yo creo que al final la victoria de Romeo en Vuelta a Andalucía se ha celebrado mucho porque, bueno, tampoco estamos muy acostumbrados últimamente a que los españoles ganen generales, pero también porque se trata de Iván Romeo, ¿no? Yo creo que al final es un corredor que, como decía antes, ha caído de pie. Yo creo que ha conectado muy bien con el aficionado, también por la forma de correr, ¿no? Tan valiente, tan descarada, es decir, oye, no tengo miedo a nada, vamos para adelante. Y luego a la hora de hacer declaraciones, ¿no? A mí creo que también eso engancha mucho con la afición, así que yo creo que es un ciclista que obviamente creo que sus mejores días no vamos, están muchos por Sí. delante y muy poquitos por detrás. Así que nada, tenemos la suerte de que sea español, le podamos seguir y, bueno, de que esté en un equipo que también apueste por él. No, y además Romeo tiene algo que es que se tiene o no se tiene, que es el carisma, que es lo que Mm, estabas ahora diciendo un poco, Jorge, sí. porque hay que ser claros, Iván Romeo tiene carisma, Enric Mas no tiene carisma, o hablamos de otros, Juan Ayuso tiene carisma, Carlos Rodríguez no, Pogačar sí, Vingegaard no, y eso o se tiene o no se tiene, no hay más. Pasamos de tema a otra carrera que se disputó a la siguiente. Bueno, aquí no tenemos a Luis, así que seré yo el que dirá los puntos que se han ido disputando.
Iván Romeo 250 consiguió, John Barrenechea 40, que fue décimo, la verdad que buena actuación, 6 puntitos Cepeda y 5 Juanpe López. Otra carrera que se disputó fue SUAE Tour, que bueno, venimos de la alegría de Andalucía a lo que pasó en UAE. Ya, la verdad que ya lo anticipábamos el programa anterior, el nuevo puerto, ese Angliru del desierto que se han inventado, durísimo, durísimo, no se adaptaba a Pablo Castrillo para nada, de hecho era Enric Mas el que iba a disputar la carrera, pero por la caída no pudo. Y al final, pues pasó lo que pasó. Castrillo, ese 23º lugar de la general. La verdad que en la crono tampoco estuvo al nivel de la del año anterior. Y en la última etapa en Jebel Jafet tampoco estuvo. O sea, siempre, la verdad, Jorge, lo hablamos mucho, que los estados de forma, como tampoco, esto es algo que nunca se publica ni tenemos claro, si estás al 100, al 80, al 70, si vienes a disputar, si no, es algo que también penaliza un poquito. ¿Cómo has visto a Movistar en el UAE Tour? Bien, sí, tienes toda la razón, ¿no? Al final hay carreras, no voy a decir que sean de relleno, ¿no? Para algunos equipos, no, ya eso ya no existe, pero sí es cierto que hay carreras más donde los equipos llevan al final a sus puntales, ¿no? Como bien decías, Enric Mas era el que estaba destinado a estar aquí, de haberlo hecho, vamos, estoy convencido que hubiera estado entre los primeros, pero sí es cierto que, claro, ya cuando quitas a un hombre de generales y metes a gente como Castrillo, como Nairo, bueno, Nairo en esta etapa, ¿no? De Nairo, Sí. y otro tipo de gente, tienes que ver un poco qué tipo de etapa, qué tipo de carrera te vas a enfrentar, ¿no? Al final, tampoco nos engañemos, eran etapas planas y estos que tenían el pepinaco para arriba 2 días. Al final, en ese tipo de carrera, yo creo que un hombre como Pablo Castrillo tiene menos cosas que decir, ¿no? Quizá una París-Niza o una Tirreno, quizá ahí es un corredor que se adapta mucho más, ¿no? Donde la valentía, donde la pillería quizás sí que le puede llevar, ¿no? A hacer buenas cosas. Aquí al final pues es cumplir el expediente y yo creo que con lo que podían hacer yo creo que está bastante, bastante bien. Nos dice Rubén, nos pone una carita sonriente. No vas a decir nada de UAE, Rubén, que siempre estás aquí. Venga, Adrián, ¿qué puedes comentar de la actuación de Movistar? Pues vimos la otra cara de la moneda en Movistar. Al final es verdad que no se puede ir con un equipo competitivo a todas las carreras y era una carrera difícil porque hay muchos sprints y al final no es un equipo Movistar que tenga ningún sprinter puro, solo tenían a Aular y lo mandaron a Andalucía y Hmm, claro, pues la mitad de la carrera ahí se te va. Y por otra parte, pues también ha sido una oportunidad perdida para Castrillo, porque esta carrera con crono y es verdad que este año era más difícil para él porque el puerto era más duro y le suele ir mejor así más tendido. Pero claro, igualmente en la crono donde, si no recuerdo mal, el año pasado estaba entre los 10 primeros hmm. y en alguna etapa de montaña también, a pesar de que también se cayó, pues este año ya no ha estado. Claro, hay que ver lo de los picos de forma, que no sé a qué gran vuelta va Castelló, me parece que era al Tour también, Ir al Hmm. Tour. pero al igual que el año pasado, entonces ya no entiendo que seguir algún calendario parecido y entonces sí que es más preocupante, pero claro, es que ha habido muy poca cosa y es lo que he dicho, lo veo como una oportunidad perdida porque le iba bastante bien esta carrera para volver a coger confianza y del resto del equipo solo se puede destacar a Lorenzo Milesi, que valentía y valor le ha echado, que ha estado ahí en las fugas de estas llanas que son muy complicadas y hubo una que les cogieron al final prácticamente que Hmm. quedaba menos de medio kilómetro. No sé si quedaban 200, 300 metros cuando los cogieron y que estuvo ahí bastante tirando del carro en las fugas y por lo menos, mira, si no tienes un equipo para disputar sprints o para competir en la general, pues al final es también lo que queremos ver, pues un poco de actitud y por lo menos estar ahí y por lo menos en el resumen saber que el equipo ha corrido. Entonces, por esa parte en cuanto a actitud, bien, pero claro, al final la carrera es flojísima. Otro Hombre, punto.
Para que destaques la Por actitud. último, también, claro, es que tampoco no se puede destacar mucho más porque la carrera es mala, porque para sprints no había nadie y en la general que tuvo Zara Castrillo, no digo para ganar, pero no sé, un Castrillo en forma o con lo que ha demostrado en anteriores temporadas, sí que puede estar cerca del top 10 o incluso dentro del top 10, aunque sea noveno o décimo, y ha estado bastante lejos. Es que ni siquiera cuando se seleccionaba la carrera, ni siquiera estaba en ese pelotón delantero y siempre lo veíamos en grupitos de atrás. Y como han comentado, no sé quién ha comentado, era lo Alejandro, que sí. quería dar. Exacto, Alejandro, era lo que quería decir, que Pavel Novak también es de lo poco destacable, que sí que ha estado ahí cerca de Castrillo, siendo no sé si, no, que fue a Australia y Sí, siendo de sus primeras carreras World Tour, pues no está mal. sí, típico calendario que hacen. Sí, dice Rubén, y tirando de Y Castrillo, la tirando de verdad, sí, ellos. sí. En esa etapa con el Puertarraco. Ah, y destacarlos sin cadena, dice Alejandro. Sí, sí, a mí Bueno, sí. también me han encantado. Quería yo destacar justamente que gracias a los sin cadena lo pudimos saber. La decepción de Manlio Moro después de la crono diciendo que él había estado en sus valores y que aún así quedó el 30º algo. Así que, ostras, la verdad que ha de ser pues, francamente decepcionante, pero sí, sí, dijo que sus mejores valores. Gracias, Rubén. Pues es que al final se va a quedar Manlio Moro en un papel de gregario, que siempre es necesario, obviamente. Además, aporta muy buena energía al grupo, pero poquito más. Parece que, bueno, aún es joven, pero por lo que apunta, eso puede ser. Y el típico que Movistar necesita para ir a las clásicas que hablaremos, porque se las va a comer todas. Lo de Lorenzo Miles, sí, también de acuerdo contigo, siempre dando la cara. Muchísimos kilómetros, otro corredor que acaba contrato este año y se quiere ganar la subida, y Pavel Novak. Muy bien, la verdad. ¿Algo más para cerrar, Jorge, en UAE Tour? No, no, sencillamente yo creo bueno, que no era precisamente una carrera para que luciera Movistar, yo creo en este caso, ¿no? Yo creo que Hmm, había otros equipos como UAE, sí, estaba Remco, había otras estrellas que yo creo que tenían, esta carrera está un poco más diseñada, ¿no? Para, pues eso, Pogachar y gente de esta, ¿no? De, digamos, ese tipo de corredor un poco más versátil, más explosivo, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que ha quedado Castrillo el 20 y algo, ¿no? O el 20 y poco. 23, sí. 23. Bueno, pues yo creo que es una clasificación que indica que está a buen nivel. Quizá el año pasado, ¿no? Estreno en el equipo, pues quieres empezar con más fuerza para marcar un poco más territorio. También ir a París-Niza hizo, pues eso, hacer un poco ese tipo de carreras con más garantía, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya este año con mucha más calma y oye, que le reserven un poquito, que el año pasado le pegaron una buena paliza. Sí, acaba más quemado, sí, que la pipa de un indio, que dicen. A nivel de puntos, 20 para Castrillo, 20 para Novak, 10 para Nairo y 3 para Milesi. Y tengo aquí, si no que me corrija Luis, a nivel de en el ranking UCI, que siempre hacemos la comparación, estaba la semana anterior Movistar sexto, ha pasado al séptimo lugar, pero aún está, bueno, aún está en zona tranquila. Y como los tres corredores con mayor puntuación, obviamente Romeo se coloca el primero, después Tess Facción y ya en tercer lugar Diego Pescador. Y hay otra carrera que se está disputando a día de hoy, que es el Tour de Ruanda, en la cual se compite con el equipo filial, con el Devo. Jorge, yo no sé qué te parece, sí, ya lo está diciendo Rubén, Free Tesfa, pero hay que decir que el equipo NSN ha llevado a dos corredores de la primera plantilla, se han llevado la primera etapa y la segunda, con la victoria de Pau Martí. ¿Qué te parece que los cinco corredores sean del Devo y no se haya optado por llevar a un corredor joven para que pueda tener más galones o a un Tesfachion para que pueda conseguir victorias? ¿Qué te parece? Yo creo que al final esta carrera tan lejana, ¿no? Y en estos momentos, bueno, como si UAE estuviese aquí al lado también. Sí. Al final, ya digo que yo creo que
no sé, va también un poco, tendrá que ver un poco el tema de la participación con el interés de la marca, ¿no? En Ruanda o en ciertos países, ¿no? Y al final yo creo que en este caso Movistar tiene, yo creo que hace también bien, ¿no? En guardarse las gallinas para otros corrales y aquí pues un poco foguear a los chavales del Devo. Y bueno, al final este Pareta no lo está haciendo nada mal, ¿no? De momento. Y yo creo que vamos a ver un poco por dónde evoluciona, que llevan un equipo majete, vamos a ver, no sé, que tengan sus oportunidades y ya está. Yo sinceramente habría hecho lo mismo. Es verdad que sí, que llevas a un corredor un poco más hecho, le das la oportunidad de liderar, etcétera, pero no sé. Yo de todas maneras, no tenemos que llevar el debate por ahí, pero sí que creo que también habría que abrir el debate en general de estos equipos B, equipos A contra los equipos. O sea, yo creo que todo esto al final se tiene que regular un poco mejor, porque al final esta coincidencia pasa en el fútbol, ¿no? Es decir, oye, pues el filial del Madrid contra el equipo A de no sé dónde. Es como, no sé. No sé, yo creo que al final, el fútbol en Inglaterra, por ejemplo, lo hacen mucho mejor, ¿no? Al final tiene una liga entre los filiales y de ahí van saliendo las futuras estrellas, ¿no? Yo creo que se tendría que gestionar un poco así, pero bueno, ya se irá viendo. Desde luego que oportunidad para que toda esta gente se muestre y tengamos mucho mejores corredores en un futuro. Nos aclara Luis que sí, que Einhorn está en el World Team del filial de Israel, digo, del NSN. En este no. Y sí, sí, sí. Ad- Adrián, ¿a ti qué te parece todo esto? A ver, al final entiendo que va muy limitado Movistar en cuanto a número de corredores ya para las carreras europeas y entiendo que no han querido llevar a nadie del primer equipo allá a Ruanda por eso, por no trastocar ningún plan de las carreras de Europa ahora que vienen carreras así más importantes y tener más efectivos centrados en Europa y no sé si también pues para dar esa bueno, al final para eso está el filial, para dar esa oportunidad al filial y como que con una carrera de menor nivel donde pueden lucir más, pues darle también esa oportunidad a más gente del filial y que se puedan, digamos, lucir todos los que vayan. Y de momento ahí están con un doble top ten, uno en cada etapa y habrá que estar atentos a lo que hagan. Pues yo seré la voz contraria de todo esto porque el calendario es el que es, luego llegas a una carrera World Tour, carrera Pro Series, te quejas de que es imposible ganar contra ya los cuatro bichos, que después que si tienes a Ben Hill y en una es muy difícil, que si está el UAE con tres líderes no se puede hacer nada y las oportunidades son las que hay. El filial, tengo aquí el Devo, tengo aquí delante su calendario y tiene carreras sub-23 en las cuales puede lucirse, tiene carreras punto .2 en España, en Italia y bueno, una cosa es lo que ha dicho Jorge, que realmente eso es bastante lamentable, que tú puedas bajar a uno de tu primera plantilla para disputar con el filial. Eso es impensable en otros deportes, pero si la norma está así de regular o de mal, pues yo creo que hay que sacar partido. Y lo de las alineaciones, estamos hartos del año pasado y los años anteriores de ver a Movistar en diferentes pruebas con 6, 5 corredores, pues porque lo hagan en un par este año, yo creo que tampoco ha de pasar nada. Pero bueno, viendo la carrera, las dos etapas he podido ver algo. Sí, Roger Pareta es un rodador grande, la verdad, ya destacaba en eso en el calendario español. Guatibonza se ha visto pocas similitudes con Fernando Gaviria a la hora de sprintar y a ver cómo se van desarrollando los otros chavales. Son 8 etapas, habrá tiempo para todo. El nivel sí que es cierto que no es muy alto. El NSN, Movistar, el equipo de Eritrea y poquito más ahí en él. Nos dice Rubén y hoy Novak en cabeza también. Sí, recordemos que está el hermano de Pavel Novak, está Filip Novak. Tú hubieras llevado a Iván Romeo, ¿verdad? Lleva satisfacción, es africano, está cerquita de casa, puedes todo un símbolo y bueno, yo la verdad que sí. Bueno, no, yo sí que soy Pero partidario siempre, Jorge, de, por ejemplo, el año pasado cuando ficharon a Ciano y de Brooks,
te comentaban en todas las noticias, en todos los recortes de prensa, su victoria en el Tour de la IN en el 2025. Así que, y el mismo Cian lo decía, que siempre está bien ir combinando carreras más duras con carreras más secundarias a la hora, sobre todo, yo creo que de llenar la autoestima del corredor y de ir haciendo palmarés. Hombre, esto es como ligar en una discoteca a las 5 de la mañana, ¿no? Ya vas a los restos de series, ¿no? Pues no, hombre, te desfacciona el problema que a lo mejor se confunde de equipo, ¿no? Porque a lo mejor con la selección de Eritrea tiene bastante Sí. afinidad, ¿no? Pero sí, a ver, puedes tener parte de razón, ¿no? Al final hay cierto tipo de corredor que puedes llevar ahí y a engordar un poquito palmarés o algo, pero tampoco será fácil porque, como bien digo, ¿no? Yo creo que al final este año creo que están, de un tiempo a esta parte, ¿no? Pero sobre todo este año creo que están centrando mucho mejor los tiros. De hecho, bueno, habréis hablado amplio y tendido del tema de Enric Mas en el Giro de Italia, esquivando el Tour, me parece un acierto. Sí. Y la verdad que creo que en ese sentido creo que no están distrayendo con carreras que ellos, digamos, con muchas comillas y todo los respeto del mundo, consideran secundarias, ¿no? Así que en ese sentido creo que bueno, ya está. Yo, desde mi punto de vista, pues el espacio para estos chavales que se peguen el viaje para allá, vivan la experiencia, nos la cuenten y otro año, pues a ver a quién mandamos. Y antes de hacer las previas de las carreras, Jorge, ¿cuál es tu porra de victorias que va a conseguir Movistar? ¿Ya partes con ventaja? 23 de febrero, lleva 3. Sí, dos no puedo decir ya. ¿Qué pronosticas? No, os leí el debate ahí en el grupo de Telegram y la verdad que no dije nada porque no sé la verdad qué decir, pero venga, me voy a mojar, voy a decir 20. Madre de Dios. Esto sí que ¿Te parecen muchas? a mí una barbaridad. Sí. Serás de los que más. No sé cuántas dijiste tú, Adrián. Yo dije 13, me parece. Yo dije 12 también. Y Luis me parece que dijo, Sí, que porque dijo era, 15. era sobre eso todos. Sí, sí, sí. Bueno, luego en el grupo de Telegram sí que hubo gente que subió más para arriba. Mm. Ahora, Luis dijo 14, vale. 14. Ahora con las previas ya sabemos, Jorge, que en Le Puncher esto era el terreno de Sergio Justos, pero ¿a ti qué? ¿Te van, no? Sí, claro, sí, las prioridades, por supuesto. Vamos, yo no las hago yo porque las hace él, que las hace muy bien, además. De acuerdo, pues la primera, Opening Weekend, Omloop Newellsbad. Un equipo en el cual a mí me gusta siempre, porque yo creo que las clásicas, Jorge, Adrián, no sé qué pensáis, siempre la experiencia es un grado y más que nunca en este tipo de carreras. Y excepto Iván García Cortina, que la ha disputado 8 veces, Manlio Moro 2, el resto, todos la han corrido una vez, menos Canal que ninguna. Una prelista con Rulladrià, Aular, Jomba, Canal, Cortina, Maciejuk y Moro. Cortina tiene su mejor participación la 11ª. El año pasado fue el 82. Es una carrera, tiene 10 kilómetros más que en el 2025, 13 tramos de pavé y 12 cotas. Rulladria sí que fue el 23º en esta carrera acabado, pero ¿qué podemos esperar de Movistar Team en esta campaña de clásicas y en esta Omloop para abrir? Jorge. Pues, a ver, yo creo que el Opening Weekend, al final, yo creo que está todo el mundo con el cuchillo en los dientes, ¿no? Porque al final el invierno es muy largo y no todos hacen ciclocross, ¿no? Así que al final hay muchos corredores, ¿no? Como Pitcock, que he visto, Philipsen, Girmay, espera que lo tengo aquí abierto que se me olvida siempre alguno. Bueno, Van Aert, por supuesto, ¿no? A ver qué tal va saliendo. Mañé, Delí, o sea que al final hay muchos corredores muy buenos. Movistar, quizás si se me permite mi humilde opinión sobre este aspecto, creo que tendría que hacer un poco el modelo Romeo en este caso, ¿no? Es decir, oye, filtrarme en fugas y ya cuando lleguen las hostilidades entre los grandes, estar allí, estar por allí, ¿no? Es un poco Herbiti en su momento, un poco esa mentalidad, ¿no? El decir, oye, yo voy para adelante, ya que me cojan, si me voy a quedar igual, si me van a dejar a 1000 de meta, pues por lo menos yo estar allí, que a lo mejor entre la motivación, 2 o 3 parones
que coja un poco de energía, pues a lo mejor para hacer un top 10, para estar ahí peleando cosillas, pues quizá dé, ¿no? A mí creo que Aular, por ejemplo, sobre todo en Curne, creo que... Hmm. perdón, ¿vamos por Omloop y luego No, Curne no, o...? las dos, no te preocupes, aquí todo vale. Todo para adelante, ¿no? Vale, pues yo Sí, creo que Aular, sobre todo en Curne, es una carrera que se le adapta mejor, ¿no? Pero sí. yo creo que Pablo tiene toda la razón y pienso igual que tú, ¿no? Yo creo que al final la experiencia, yo creo que no es un grado, sino que son 3 o 4 en este tipo de carreras Hmm. y a ver qué tal Cortina, a ver si, yo qué sé, tiene una de esas inicios de temporada inspirados. Ya sabemos que es un corredor que tiene mucha calidad, que, pues eso, tiene, la gente ya ha dejado de esperar de él. Sí. eh, y es precisamente cuando creo que podemos esperar que haga algo, ¿no? Que haga algo sorprendente. Así que yo creo que, no sé, yo creo que pueden hacer buena carrera. Adrián, tú qué, mira, ya que también si quieres juntamos con Curne, lo de la experiencia, exactamente lo mismo. En Curne Cortina 7 veces, Moro 2 y el resto todos una menos Canal. Y también mejor posición de Cortina en Curne, 11º 2 veces. Sí, yo en la Onlop sí que lo veo bastante complicado de que Movistar pueda hacer algo. Y creo que será más cuestión de intentar estar en algún corte o sobre todo a los adoquines y en alguna subidita estar bien colocados y intentar a ver así si se puede provocar algún corte o coger alguno. Y después, pues, si no hay demasiada presencia, pues por lo menos guardar alguna bala por si llega algún sprint así más de grupo. Entiendo que no para ganar, pero para algún puesto delantero y por lo menos intentar postear algo. Después en Curne sí que lo veo con alguna opción más porque a Luis Hablar se le puede adaptar bastante bien, que al final es un sprint, pero con la dureza que hay antes, pues eso le puede beneficiar y ahí sí que puede tener algún buen papel, pero también debería de intentar algo diferente, no hablar con algún otro ciclista, intentar en esa parte central crear algún corte o estar en algún corte de los que se produzcan y a luchar. Nos dice Rubén que firma el top 20 con sangre. Yo la verdad que en Omloop también. Sí, en Curne creo que se puede hacer un poquito mejor y hay que aprovechar sobre todo que no están los mayores bichos para, sí, lo que decía Jorge, intentar anticipar y luego ver la carrera desde delante. También se correrán las dos clásicas francesas Fon Ardèche Classic y la Fon Drôme Classic. En la primera de ellas es la que el año pasado Enric Mas se equivocó de camino en la rotonda. No estará este año, así que eso no podrá pasar. Sí que sí que estarán entre ellos Einer Rubio, Javi Romo, Juanpe en la prelista, no está confirmada. Jefferson Cepeda, Diego Pescador, Heisman y Villate. A mí es una carrera que la verdad que me gustó mucho, me parece un recorrido bonito. Son 3.400 metros de desnivel, 200 metros más que en el 2025, por tanto será más dura y con esperanzas. La verdad que Romo y Einer sí que hay un muy buen cartel. Estoy ahora viendo con Scaroni, Ben Healy, Mateo Jorgensen, Skelmous, Román Gregoire, Jan Christen, Lenny Martínez. La verdad que sí, Rubén, equipo majo, pero rivales majos también. Así que a ver si se puede intentar con lo que hay un top 10, top 7, top 8, porque la verdad que va a estar difícil. Mejor cartel del año, dice Luis. Jorge. Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay muy buen cartel y además se prevé muy buena carrera porque no hay ninguno que sobresalga, ¿no? Sobre todo los Hmm. demás. No hay un Pogačar que, bueno, al final bloquea mucho, ¿no? La ilusión de ver un poco quién va a ganar. Es cierto bueno, yendo Einer, yendo Romo, yo creo que son dos buenos corredores para, como bien dices, estar ahí peleando. Bueno, Juanpe también, Cepeda. Pero yo creo que es lo mismo, tiene una oportunidad, un terreno bastante propicio para escapadas, para buscar cositas desde lejos. Yo creo que al final, como las carreras últimamente van estando más abiertas, yo, además teniendo tan buenos corredores, pues oye, por lo mismo, meter gente por delante, apostar con gente a que vaya a la escapada adelante, que se juegue y nada, hay gente aguardadita atrás para intentar estar ahí cuando lleguen las hostilidades finales. Pero bueno, que por cierto, lo de Enric Mas.
Enric Mas se equivocó, pero a ver si lo señalizan un poco mejor. A ver si puede ser que las rotondas las marquen bien y los ciclistas lo tengan un poquito más fácil. Adrián. Sí, pues un equipo que es bastante escalador y sobre todo en la primera de las dos clásicas, que es así más dura, puedes funcionar bastante bien. Hmm. Ya lo vimos el año pasado, aunque se traía un equipo mejor ahí con Enric y con Romo de líderes, que, que llegaron con varios ciclistas al final y pasó todo eso, que se equivocó Enric de camino y tal, pero en esta primera clásica yo creo que algún buen resultado sí que se puede obtener por el tipo o por el perfil de corredores con los que van. Y sí que la segunda clásica sí que me genera más dura porque no es tan dura, sí que tiene ahí un repechín al final y tampoco es que vaya nadie así más rapidito. No sé si a Romo le puede venir bien, pero en esa tengo más dudas de que se pueda obtener algo. Así que habrá que centrarse bastante en la primera y es donde habrá que sacarlo todo. En la segunda la prelista es la misma, son dos, ya decía Adrián, es un poquito más llevadera, 2.200 metros de desnivel, pero tachuelas constantes y un final de un 1,1 kilómetros al 5,1%, que, a ver, yo creo que Romo en esta debería ser la baza de Movistar. Sí, Jorge. quizá deba ser Romo, sí, un corredor un poquito más versátil, ¿no? No solo escalador. Sí que es verdad que es un poco más explosiva, ¿no? Por ese final, pero es verdad que tiene cotitas, como bien comentas, para buscar un poco la carrera, ¿no? Buscar la sorpresa. A ver, es un poco lo que comento, ¿no? Ben Healy está por allí, Jorgensen, que yo creo que Visma tendrá ganas de brillar, Romain Gregoire, ¿no? Que al final es el que ganó precisamente Ardèche, ¿no? La clásica esta donde se desviaron. Por cierto, Juan Ayuso, que ganó el año pasado la de esta carrera, la segunda de ellas. Sí. Y la primera yo creo que fue el gran perjudicado, ¿no? De aquel, porque Enric Mas en el sprint yo creo que tenía poca opción, pero Juan Ayuso sí, al final también se vio perjudicado por todo aquello. Y sobre todo Jan Christen, Aramburu, ¿no? Que también ha estado muy bien en Andalucía. Egan Bernal, por cierto, también va a estar por aquí. Yo creo que hay muy buenos corredores. Eskelmose también. O sea que hay muy, 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 muy buenos corredores. Scaroni, por cierto, también que creo que estará por ahí peleando. Y sobre todo es eso, ¿no? Yo creo que el final ya va un poco más a corredores que tengan un poquito más esa explosividad. Bueno, si llegas con adelanto, no, claro, pero lo veo complicado. Sí, sí, si estás Caroni, alerta, que cómo va el tío. Sí. Entre los tres primeros va a hacer. Venga, nos la apostamos también ahí. Sí, sí, yo también lo veo. No, y la verdad, la segunda, la victoria del año pasado de Ayuso, a mí me gustó, fue una carrera bonita. Bueno, Jorge, para acabar, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Moby Deep. ¿Qué tal? ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Te ha gustado? Fenomenal, ya hemos terminado. Jolín, yo pensaba que era más largo. Nada, muchas gracias por tenerme por aquí. Y nada, un placer y nada, ya sabéis que para cuando queráis, por aquí estaré. Nos acaba de decir Luis que Marca ha publicado que saca de su lista Romeo, nos ha dicho Suiza y Dauphiné y que mete el Gran Premio Miguel Indurain. ¿Esto es lo que has puesto, Luis? Que como había tanto texto, Dauphiné y Suiza fuera y Indurain dentro. Ah, no, o sea, Suiza y Romandía Suiza fuera, has y dicho. Romandía fuera. Ah, vale, vale, Dauphiné se mantiene, perdón. Sí, Dauphiné dentro. Suiza y Romandía fuera y Indurain dentro. Vale, no quiere ir al país helvético. Qué Y pena, qué también pena. Y también nos preguntaba, no sé si a lo mejor Jorge tú tienes más información, nos ha dicho Rubén, ¿qué sabéis de los lesionados? Que a día de hoy son Cianoide Brooks, Enric Mas, Pelayo y Formolo. Pues yo creo de Pelayo poco se sabe, la verdad, poca información hay. Cian, bueno, un poco lo que se sabe, tampoco hay nada, hasta donde yo sé, nada nuevo, fórmulo igual. Yo creo, de momento no hay ninguna novedad, pero bueno, preguntaré a ver qué me cuentan. De acuerdo, sí, nos decías 2 horas, la verdad que nos gustaría, pero bueno, mañana tenemos obligaciones. Ya sabéis,
Ha sido un placer, Jorge, tenerte por aquí. Muchas gracias. Tendremos el... Muchas gracias también a los que habéis estado por aquí en el chat. Muchísimas gracias, Adrián, también por estar por aquí. Y en el próximo programa hablaremos de estas 4 carreras, el Opening Weekend, las 2 clásicas francesas, además de la previa que ya empieza aquí, ya las carrerazas de Strade Bianche, París-Niza y Tirreno Adriático. Gracias, Jimmy, a ti también. Chao, Antonio. Y se subirá también a Caza Etapas y se fijará en Payete Fan Club. Un saludo a todos. Luis, adiós, adiós. Adiós, hasta la próxima. Chao.